Estamos aquí de nuevo, vamos a hablar de salud y la salud de nuestra boca y hoy con un tema curioso que estoy segura de que les va a encantar y le va a ser muy útil a ustedes que nos están escuchando. Pero no les avanzo nada más porque va a ser ella nuestra siguiente invitada, Mari Carmen Sánchez, odontóloga y gerente del Centro Dental Benalúa, quien nos lo cuente todo. ¿Qué tal, Mari Carmen? Hola, ¿Cómo buenas estás? tardes. Bien. Bueno, recientemente veíamos una noticia en el diario Información en la que nos decía que es posible dejar de roncar y mejorar la calidad del sueño gracias a una férula que además tenéis disponible y explicáis un poco cómo se utiliza en la clínica, en el Centro Dental Benalúa. Sí. Y a mí me gustaría que hoy nos contaras esto porque hay muchísima gente que tiene este problema, que ronca, y muchísima gente que está al lado y que sufre esos ronquidos. Así que cuéntanos, ¿esto cómo es posible? Pues bueno, en realidad el ronquido se produce por una relajación de la musculatura de la mandíbula, de la lengua y de la faringe. Entonces, normalmente cuando dormimos boca para arriba, hacia arriba, esta musculatura se relaja y lo que produce es una pequeña obstrucción de la vía aérea. ¿Qué pasa? Que el paladar blando junto con la úvula contacta y es lo que produce el ronquido. Entonces, conforme va transcurriendo el tiempo, se va resecando más los tejidos y el ruido es mayor, ¿no? Claro. Entonces, pues esto es un mecanismo relativamente sencillo que se ha inventado no hace mucho tiempo, hace relativamente poco tiempo que está en el mercado y lo que hace es un avance de la mandíbula, con lo cual lo que permite es que pues, la vía aérea esté más permeable, que se abra más. Ajá. Y se evita que haya un ronquido de la persona que lo padece. ¿Y está indicado para cualquier persona que ronque por las noches? O bueno, pues hay casos que no Sí. que no está indicado o que no se van a solucionar o que son más... Bueno, lo único que puede haber, hay personas que utilizan, por problemas de apnea, utilizan pues una especie de oxígeno para ventilarse mejor. Entonces puede ser más incómodo la utilización de esta férula, porque la férula es bilateral, es tanto de la mandíbula superior como de la inferior. Entonces puede ser incómodo, pero no tiene por qué ser contraproducente para ningún paciente, lo puede utilizar cualquier persona en principio. ¿Qué feedback tienes de los pacientes de tu clínica que ya la están utilizando? ¿Qué te cuentan? ¿Qué te dicen? Pues que eliminan el ronquido. ¿Completamente? O sea que sí, es eficaz al 100%. Tremendo, ¿eh? Sí. Y además de eliminar el ronquido, digamos, es incómoda, nos puede resultar incómoda por la noche o es algo que no notamos. ¿Cómo es? A ver, esto es como todas las cosas. Hay que tener en cuenta que aparte la boca es una zona delicada de nuestro cuerpo y cualquier cosa que le pongamos nueva pues tiene un periodo de adaptación y va a haber una curva de adaptación del paciente. Pues lógicamente, pues al ser un poco aparatosa, si la primera noche te la pones y no descansas, no te la vas a querer poner más. Lo ideal de esto pues es ir de forma progresiva, utilizándola hasta que llega, por ejemplo, a la semana de haberla utilizado al día, que te vayas adaptando a que hay algo ahí que es diferente de lo que no tenías nada. Entonces, cuando vayas utilizándola un ratito, un día 1 hora, otro día otra hora y media, y al final de la semana pues dormirás con ella y obtendrás el beneficio de descansar mucho más cómodo. La verdad es que bueno, pues es curioso y es muy, muy útil. ¿Se animan los pacientes a ir probando o todavía existe un poquito de tabú con respecto a este tema de, porque bueno, todos conocemos el típico caso de pues yo no ronco? Bueno, el que te lo suele decir es el que está al lado, ¿no? Pero sí, la mayoría de la gente pues no nos damos cuenta de que roncamos, lógicamente porque estamos durmiendo, pero los que están al lado son los que nos oyen roncar. Claro. Los pacientes, yo creo que lo que hay es un poco de desconocimiento de que este tipo de férula existe.
Si no, pues habría mucha más gente posiblemente que la utilizaría. Bueno, pues para eso estamos aquí hoy. Hay otros problemas que se producen mientras dormimos y que pueden afectar, pues por ejemplo, a nuestra dentadura, como por ejemplo el bruxismo, que también casualmente se puede resolver con una férula. Sí. ¿Cómo es en este caso esa férula y qué efectos tiene? Pues bueno, el bruxismo lo padece cada vez más población, aproximadamente un 70%, y hay dos tipos de bruxismo. Es el bruxismo excéntrico y excéntrico. En uno de ellos el desgaste se produce justo en el borde del diente y en el otro se produce en la zona donde ya termina el diente y empieza la encía, ¿no? En esta zona se produce como una especie de escalón que se va agrandando si no se pone solución al problema de base. Entonces, existen unas férulas que se llaman de Michigan. Estas férulas son de un grosor que lo que hacen es, de un grosor específico para cada paciente, que lo que hacen es que la dimensión vertical, que es la altura a la que de verdad debería estar la dentadura, que se ha perdido debido al desgaste, la posiciona en la posición ideal. Y entonces lo lógico es que dejes de apretar. Claro. ¿Qué efectos tiene o por qué se produce el bruxismo? ¿Estrés? En un 90% de los casos es por estrés. ¿Estrés? Sí. Estamos tensos, apretamos. Sí, pero de esto lo más sorprendente es que cuando yo, por ejemplo, se lo comento a los pacientes, hay mucha gente que lo reconoce, pero hay gente que no. Y hay gente que no solamente aprieta de noche, es que hay gente que lo hace las 24 horas del día. Si esto ocurre en pacientes donde lo realizan durante 24 horas al día, los tratamientos para poder solucionar el problema son mucho más agresivos que la utilización de una férula. Claro. Hay que tratar, en la mayoría de los casos, el conducto del diente, o sea, el nervio, y poner fundas para poder rehabilitar a este tipo de pacientes que lo tengan de forma un poco agresiva. Más luego colocar la férula, porque claro, el problema no se soluciona rehabilitando la boca, sino el problema hay que partir de la base, que es el hecho de apretar y dejar que lo haga con una férula. Claro, además, bueno, pues tiene el no tratarlo tiene unas consecuencias importantes porque es un desgaste cada vez mayor de la dentadura, en fin. Sí, hasta que llega un momento en que el dolor es insoportable. Aparte que cuando el desgaste se produce en grupo, o sea, no se produce en un diente solo, se produce en todas las piezas dentales que tengan boca, con lo cual se lesionan todas a la vez. Claro. Claro. No es una lesión por caries en la que hay una lesión de una pieza en concreto, no. En este caso se produce en grupo y entonces hay que tratar para poder rehabilitar la boca toda la parte, tanto superior como inferior, en la gran mayoría de los casos. Bueno, hay también hay un tercer tipo de férula que es la que se utiliza para el deporte, ¿no? También para proteger la dentadura. En este caso, ¿cómo funcionan estas férulas? Pues estas, a ver, todas de las que hemos hablado están hechas a medida. Tanto las férulas como el bruxismo, como las del sueño, son férulas que no son estándar, son férulas realizadas a medida y nosotros en nuestra consulta realizamos las de deporte también a medida. Normalmente suelen ser blandas, no son rígidas. Y pues en realidad lo que se utilizan es para prevenir pues impactos que pueda haber pues en deportes donde haya mucho contacto para que no se rompan los dientes. Boxeo, por ejemplo. Boxeo, balonmano. Rugby. En baloncesto también se utilizan. Si te fijas en la tele, la mayoría de deportes de los que acabamos de comentar, los deportistas ya las usan. Bueno, pues nada, si tenemos necesidad por alguna de estas tres razones de colocarnos una férula, sabemos dónde acudir, sabemos que en el Centro Dental Benalúa podemos encontrar solución a cualquiera de estos problemas. Muchísimas gracias, Mari Carmen, una semana más por estar con nosotros. Gracias. Nos vamos a publicidad, volvemos en unos instantes. Hasta ahora.